vez acá y hoy en el sexto día del devocional semanal de la Casa de la Bendición, terminando nuestro tema de esta semana acerca de la salvación que Dios nos ofrece y el deseo de Dios de que nosotros aceptemos su salvación. El tema principal de hoy justamente es las tres etapas de nuestra salvación. Pero antes de entrar en tema, déjame reiterarte la invitación que hice al principio de esta semana, porque el martes 5 de agosto, 20 horas, aquí en la Casa de la Bendición de Concordia, en la calle Nogoyá 1860, casi avenida Presidente Ilia, vamos a comenzar un ciclo de conferencias que he titulado Expandiendo el Fuego. Este ciclo de conferencias está basado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Para aquellos que están estudiando en el Instituto Bíblico, viene a ser parte de una de las materias que ellos están cursando como preparación para la obra del ministerio. Pero hemos querido hacer abierto este lugar y este ciclo de conferencias a todos aquellos que quieran aprender con respecto a los principios que la palabra de Dios nos habla del crecimiento de la obra de Dios en la tierra. Vamos a aprender claves del crecimiento de la obra de Dios en la tierra. Vamos a aprender también cómo tratar con el pecado en la iglesia, cosa que es vital, muy importante y urgente en este tiempo. Vamos a aprender también cómo manejar la oposición y muchas cosas más que van a surgir de los mismos capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Si nosotros, es mi convicción, logramos comprender estos principios, creerlos con nuestro corazón y llevarlos a la práctica, podemos estar ante el umbral de una revolución espiritual en nuestra ciudad, donde si nosotros practicamos y ponemos manos a la obra, lo que la iglesia primitiva hizo en sus comienzos, la misma oleada de poder de Dios, el mismo crecimiento impresionante de la iglesia y las multitudes que venían y se salvaban cuando escuchaban el Evangelio, va a volver a ser una experiencia real en la iglesia en este tiempo. A mí no me queda duda de eso, porque la palabra de Dios es la que tiene poder. No vamos a hablar de métodos, de sistemas, no, vamos a hablar de principios bíblicos revelados en la palabra de Dios, que luego cada uno los tomará y Dios nos dará la sabiduría y la gracia para implementar el método adecuado para aplicar esos principios, pero con una convicción y una seguridad que estos principios siguen vigentes al día de hoy. Si queremos ver la expansión de la obra de Dios en esta tierra, el fuego del Espíritu Santo extenderse como en la época de los apóstoles, nosotros podemos también tener esta experiencia. Y no es un secreto, está en la Biblia, está en la palabra de Dios. Por eso quiero invitarte, martes 5 de agosto comienza este ciclo de conferencias Expandiendo el Fuego, y la entrada es libre y gratuita. Para aquellos que no son de la ciudad y por supuesto no pueden venir, vamos a estar grabando el audio de cada una de estas conferencias para luego compartirlos en nuestra página web. Dicho sea de paso, nos pueden visitar porque allí en la página hay muchos recursos que pueden ser para tu provecho espiritual y también pueden bendecirte en el desarrollo de tu ministerio. Ahí vas a encontrar en nuestra página el devocional semanal, no solamente de esta semana, sino todos los devocionales que hemos hecho desde que comenzó este año 2014. Vas a encontrar también el mensaje del domingo escrito, vas a encontrar también mensajes en audio del programa de radio Transformación que tengo el privilegio de conducir cada semana, todos los viernes 13:30, que no solamente sale al aire en Concordia, sino también vía internet. Podés visitar mi canal de YouTube personal, el canal
también de YouTube de nuestro ministerio, la Casa de la Bendición, lcbministerios.com.ar, donde también vas a encontrar sermones, predicaciones, temas varios, sermones en series y también una biblioteca virtual con libros y material para que vos puedas crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y algunas cosas más, pero bueno, no me da el tiempo para seguir compartiéndolo. Hay tantas cosas buenas y nos entusiasman que nosotros podamos llegar a ustedes a través de internet, que quiero ponerlo a tu disposición. Nuestra página, la dirección es www.lcbministerios.com.ar. Visítanos cada semana y aprovechá los recursos que están a tu disposición. Y el martes 5 de agosto te espero. A los que están en Concordia y en la zona de la región Salto Grande, donde llega este devocional semanal, vamos a estar comenzando a las 20 horas la primera conferencia. Dicho ya los anuncios y las invitaciones, vamos a nuestro tema de hoy, en este sexto día del devocional semanal, las 3 etapas de la salvación. Y vamos a leer Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es la obra que Dios ha comenzado en nosotros? No es cualquier obra. ¿A qué obra se refiere el apóstol Pablo? Se refiere nada más ni nada menos que a la obra de salvación. La obra de salvación es la buena obra que Dios ha comenzado en nosotros. Y cuando Dios comienza una obra, dice el apóstol Pablo, Dios también la culmina, la termina. Él comienza la obra de salvación en la vida de una persona y Él termina esa obra de salvación. Pablo dijo una vez algo que realmente es sorprendente acerca de la salvación. En Romanos capítulo 3, versículo 11, dice el apóstol Pablo: ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Pero ahora, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser si nosotros hemos recibido la salvación cuando creímos? ¿Cómo Pablo dice que ahora está más cerca la salvación que cuando nosotros creímos? Y esto es verdad. Es verdad que hemos recibido la salvación al momento de creer, pero Pablo está hablando de la plenitud de nuestra salvación que va a venir cuando Jesucristo regrese a buscar a su iglesia y seamos completamente transformados para siempre. Por eso para el creyente hay 3 etapas en su salvación. Y estas 3 etapas, la primera, por supuesto, está en el pasado, en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esa es la primera etapa de nuestra salvación. Jesucristo murió en el pasado, en la cruz del Calvario, y nosotros en un momento de nuestra historia de vida creímos en Él. Esa es la primera etapa de nuestra salvación. La segunda etapa de nuestra salvación es el presente, en el que estamos viviendo ahora, donde el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas, está trabajando en nosotros para continuar cambiándonos, transformándonos y liberarnos completamente del pecado. Y la tercera etapa de esta salvación tan grande está en el futuro. Es cuando nosotros estamos esperando ser transformados por completo y disfrutar esa calidad de vida para siempre en el cielo con Dios. Ahora, la primera etapa es la etapa de la justificación o del perdón de nuestros pecados. Es el día en que nosotros creímos en Jesucristo. Ese día fuimos perdonados, porque nos arrepentimos de nuestros pecados, pusimos nuestra fe en Cristo y se nos perdonó
todos los pecados que cometimos ante Dios. La segunda etapa es la santificación. Estamos ahora en esa etapa, la etapa de la santificación, donde poco a poco, por la obra del Espíritu Santo, nos vamos apartando cada día más del pecado. Y la tercera etapa es la glorificación. Entonces, primero, fui justificado. Segundo, estoy siendo santificado. Y tercero, un día voy a ser glorificado. Y eso sucederá cuando nosotros dejemos este mundo y entremos al cielo a vivir para siempre en la gloria de Dios. Ese día vamos a ser liberados para siempre de nuestra naturaleza caída. ¿Cómo empiezo a soñar y a desear que llegue ese día de poder librarme de la naturaleza caída y de sus influencias para ser plenamente libre y gozar sin limitación ninguna de la presencia de Dios en mi vida? Cuando lleguemos a ese punto, esa libertad va a ser completa, va a ser total, una libertad completa, total de la realidad del pecado. El pecado ya no va a tener más nada que ver con nosotros, ni nosotros con Él, y vamos a poder entrar a la plena perfección. Vamos a poder disfrutar la absoluta santidad de la vida eterna. Como creyentes que ya hemos sido nosotros perdonados, ahora estamos en el proceso de ser santificados y progresivamente apartados del pecado que desagrada a Dios, y esto el Espíritu Santo lo hace mediante la palabra de Dios. Por eso es tan importante que estés escuchando y viendo este devocional cada día y cada semana, porque la palabra de Dios es usada por el Espíritu Santo para santificar tu vida. En otras palabras, para seguir completando la obra de salvación. Yo no entiendo cómo alguien se puede aburrir de escuchar la palabra de Dios. Si cuando estoy escuchando la palabra de Dios, estoy siendo transformado, estoy siendo cambiado, estoy siendo procesado. No soy el mismo que era el año pasado, ni seré el mismo el año que viene, porque estoy siendo santificado por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, hasta que llegue el día glorioso de nuestra glorificación, donde vamos a ser hechos semejantes, iguales como Jesucristo. Estas son las tres etapas de nuestra salvación, y el que comenzó la buena obra, Dios la va a terminar. Si Él la comenzó perdonando tus pecados, dándote el don de la fe para creer en Cristo y el don del arrepentimiento para confesar tu pecado y apartarte de Él, entonces Dios que comenzó esa obra, hoy está continuándola. Hoy está obrando en tu vida, te está santificando, te está purificando, pero no va a quedar allí. Un día esa obra va a ser completa, te va a glorificar. Por eso, ¿cómo no darle gracias a Dios por esta salvación tan grande? Por el don de la salvación que ya hemos recibido, y nos alegramos de saber que lo que Dios comenzó, Dios lo va a terminar. Y esa es nuestra seguridad. Nuestra seguridad no está en nosotros mismos, nuestra seguridad está en Dios. Dios te bendiga. Buen fin de semana, y mañana domingo te espero en la casa de la bendición. Chao.